panistas. Por eso le digo yo a Xóchitl Gálvez y a Damián Cepeda que pues sí son muy exitosos, pero en su extremismo. Cualquier cosa que tenga que ver con López Obrador va a ser algo ultra funesto, terrible para ellos, y generan estos discursos que después comparten sus voceros, a los que yo considero pseudointelectuales impuestos, y por eso le quiero dar la bienvenida en estos momentos a Violeta Vázquez Rojas, lingüista, investigadora, columnista del Chamuco. Violeta, muy bienvenida a tu espacio. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo está tu audiencia? Qué gusto saludarlos. Un gusto el nuestro, después de haber leído tan interesante columna hace rato en nuestro espacio principal de Sin Censura. Publicamos esta columna que lanzas, unos tipos extraños llamados intelectuales, en la que planteas que esos intelectuales, entre comillas, deberían ser gente que entiende y ayuda a los demás a entender el mundo e incluso cambiarlo, pero que algunos de los más encumbrados representantes de esa idea de intelectualidad han caído en una debacle estrepitosa. Yo te pregunto a ti, ¿verdaderamente una persona con su academia tiene ese poder transformador directamente desde, vamos, una opinión? Bueno, se supondría que los intelectuales tienen esa función social, ¿no? Es decir, no están ahí nada más para expresar opiniones, sino para un poco para moldear la opinión pública a partir de cierta experiencia que pueden tener, digamos, sus áreas de estudio, pero también, digamos, simplemente como por lo que Chomsky llama escepticismo informado, ¿no? Es decir, prácticamente cualquier persona con un poco de información y un escepticismo sano, dice él, pues puede dar una opinión acerca de los asuntos públicos. Y creo que quienes se dedican a esa labor, ya sea pues porque ese es su trabajo o que lo hagan de manera amateur, eso es lo que llamamos un intelectual, ¿no? Por lo general. Digamos, es una manera de concebir a los intelectuales. Lo que pasa es que, claro, hay intelectuales de la clase dominante que son un círculo cerrado que se ha arrogado el nombre de intelectuales como solamente para ellos, y pues que resulta que no están haciendo ese trabajo, ¿no? No están conduciendo a la opinión pública de manera informada o no están conduciendo a la opinión pública de manera honesta, sino que de 3 años para acá, pues están haciendo una serie como de desfiguros muy, pues casi vergonzosos, ¿no? Por no tratar de entender el momento político, sino más bien como de impulsar una agenda de deslegitimación de un proyecto con el que no concuerdan. Violeta, ¿quién sí y quién no es intelectual? ¿Por qué tenemos que aventarnos a gente que ni conocemos, que no hemos leído y que desafortunadamente nos imponen en los medios de comunicación tradicionales? Yo quiero decirte que obviamente soy muy respetuoso a tu presencia en estos momentos, pero aquí en Sin Censura somos muy claros en nuestros pensamientos y también en nuestros comentarios muy subjetivos, ¿no? Nuestros análisis muy subjetivos. Nos lanzamos muchas veces una que otra peladez. Somos un poco soeces, te voy a ofrecer una disculpa desde ahora, pero yo quiero preguntarte eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que aventarnos estos sujetos que desafortunadamente nos imponen los medios tradicionales como eruditos, cuando en la realidad pues, son unos pobres pendejos? Bueno, mira, yo creo que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? O sea, los intelectuales los definimos de 2 maneras, ¿no? Uno es como lo que acabamos de decir, o sea, la gente que se dedica a tratar de entender el momento político y a tratar también de explicarlo, el que hace la pedagogía de ese momento para la gente. Pero, bien, hay una cita de Gramsci que me gusta mucho que dice, no, los intelectuales no son una clase, hay intelectuales en todas las clases. Lo que pasa es que los intelectuales de la clase dominante ejercen una cierta atracción y subordinan a los intelectuales de las demás clases. De tal manera que pareciera que ellos son los únicos intelectuales, ¿no? Los que tienen acceso a ciertos medios de publicación, a ciertos foros, a los medios corporativos, en este caso, por ejemplo. Entonces pensamos que esos son los intelectuales, ¿no? Los que han sido, digamos, los cercanos a las élites culturales durante muchísimas administraciones y que se han beneficiado, por supuesto, de
pues también de dinero público y de otras prebendas, ¿no? Entonces, digamos, hay dos maneras de concebir a los intelectuales. Una es por lo que hacen o deberían hacer, y otra es por que pertenezcan a ese círculo rojo que hemos asociado con la intelectualidad desde siempre. Y me parece que son estos últimos, o digamos los intelectuales concebidos de esta última manera, los que, pues, de 3 años para acá, se instaura un nuevo régimen, un régimen que es muy incluyente, es decir, donde no hay encumbrados, no hay élites más inteligentes que los demás, ¿no? O sea, digamos, todo la concepción de la sociedad ha dado una vuelta de tal modo que pues la sabiduría no es potestad de unos cuantos, ya no. Antes así se concebía, pero ya no. Y ese es parte de uno de los cambios culturales más evidentes que estamos viendo. Entonces, claro, en esa nueva concepción, en el que, bueno, o sea, hay intelectuales en todas las clases y hay intelectuales con todo tipo de interlocución, este grupo del círculo rojo, de la élite cultural, pues no solamente ya no son los únicos a los que la gente voltea a ver para una explicación de lo público, sino que además ellos mismos están haciendo un ridículo de su persona, ¿no? O sea, todas estas exageraciones, estas comparaciones, las analogías que sacan que no tienen ni pies ni cabeza, donde empiezan a decir que estamos en un régimen fascista, que ya murió la democracia, que el golpe de Estado, o sea, a la gente le dan risa. Yo tenía un maestro que decía que no hay fracaso más rotundo para un movimiento que el que en lugar de simpatía provoque risa. Y yo creo que muchos de ellos eso es lo que provocan, o sea, provocan como pues, entre risa y pena ajena. Ese tipo de cosas, es decir, no, pues podrían haber sido más cuidadosos y no hacerlas. Pero, o sea, las escriben, las firman, las publican y luego no las pueden defender y se desdicen, pero pues ya está ahí publicado, ¿no? Lo que escribieron. Entonces, bueno, creo que hay dos maneras de concebir a los intelectuales. Una, digamos, por las personas que típicamente se declaran así, y otra es por la actividad que se supone que deben desempeñar en una sociedad. Y lo que estamos viendo es que, sí. No, perdón que me interrumpa, Violeta, pero es tal vez el nombre que les han dado precisamente en los medios de comunicación tradicionales, en este culto a la personalidad que les generan en los medios de comunicación tradicionales, que se pueden dar el lujo de, a sabiendas de que están en lo incorrecto, de decir que, por ejemplo, por un acuerdo, México está en pleno golpe de Estado, como Denise Dresser, ¿no? En hacer un comparativo, por ejemplo, del conflicto del CIDE, que ha sido clasificado por muchos como una situación verdaderamente clasista, con el gran movimiento del 68, histórico para nosotros como mexicanos, y por supuesto, una barrabasada terrible, una pifia espantosa como la que se aventó el supuesto poeta Javier Sicilia, de comparar a un presidente que, insisto, no estoy yo defendiendo al presidente, no lo hago como con algún tipo de favoritismo, así simple y sencillamente, en un presidente de izquierda, llegado del pueblo en efecto, que tiene una ideología completamente distinta a la de la ultraderecha, al fascismo, de comparar a López Obrador con Hitler. Tal vez lo único que están planteando estos sujetos es, pues vamos, esa implantación de sus élites, de cómo es que pueden aventarse este tipo de pifias, este tipo de tonterías, pensando que a lo mejor la gente les va a creer, pero la gente, como bien lo dices, Violeta, ya no les cree ni un poquitito. No, la gente no les cree y en efecto pues nos da risa lo que dicen, pero yo creo que a lo que ellos le están tirando, porque quiero pensar que no lo hacen por tontos, o sea, quiero pensar que lo tienen bien calculado, quiero pensar. Y creo que si lo tienen bien calculado, entonces probablemente lo que están ellos pensando es que probablemente la gente no les va a creer a la primera, pero se va a acostumbrar. Y se va a acostumbrar a estas analogías hasta a un grado en el que ya sea normal comparar un régimen democrático con un régimen fascista.
eso es lo que creo que es lo que están buscando, porque no son casos aislados. O sea, bueno, en este artículo que me hicieron favor ustedes de compartir, lo que hago es un recuento de solamente este año, ¿no? De 3 artículos que circularon mucho, de figuras con mucho renombre, que van por la misma línea. Y yo no creo que es que porque los 3 son tontos. Creo que es porque tienen este objetivo de deslegitimar un gobierno democrático y decir no, o sea, no tiene nada de democrático. Cecilia lo dice muy claramente en su artículo de Proceso, las elecciones no van a ser la solución, no van a, a este régimen no lo van a derrocar las elecciones, ¿no? O sea, entonces, ¿qué otra cosa sí lo va a derrocar, no? Y me parece que esa es la idea detrás, ¿no? O sea, como tratar de subrepticiamente empezar a implantar una idea de que este gobierno no es legítimo, de que el apoyo del pueblo, pues sí lo tiene, pero pues es una manipulación, es una psicología de masas, ¿no? Como diría ese deplorable artículo, de modo que pierda legitimidad la voluntad popular. Y entonces ya después puedan justificar, si bien no el acto de derrocar un gobierno legítimo, porque no creo que puedan hacerlo, por lo menos sí la idea o la fantasía, ¿no? De que hay que acabar con este régimen, a pesar de que tenga la aprobación que tiene y el apoyo popular que tiene. Violeta, yo creo, en todo caso, bueno, y esta es mi opinión muy personal, que de todas formas, la gente de a pie, el mexicano de a pie, que hoy está politizado, el mexicano y la mexicana de a pie, que está completamente politizado, cuando antes tal vez se aventaba esas horrendas telenovelas en Televisa, esas narcoseries, esos reality shows que no llevan a nada en TV Azteca y así, Hoy le presentan en los medios de comunicación tradicionales a estos pseudointelectuales y los manda por un tubo, los mantiene pues ahí muy lejos, a pesar de que reiteradamente nos los estén presentando, yo creo que ya hay un cambio inherente en todas las cosas. En todo caso, escuchan el análisis de Violeta Vázquez Rojas. Y te agradezco muchísimo que te hayas conectado con nosotros, sabemos que tienes una agenda muy apretada. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales? La gente quiere ponerse en contacto contigo, quieren seguirte leyendo, tienen muchas preguntas para ti. Muchas gracias. Soy Violeta BR con V chica en Twitter. No uso Facebook, entonces me encuentran ahí en Twitter y muchísimas gracias por la invitación. Aprecio mucho a tu audiencia. Saludos a Vicente. Aprecio mucho la audiencia de este canal porque es, como acabas de decir, es gente politizada, ¿no? Me gusta mucho esa idea y creo que parte de la debacle de los intelectuales de élite es justamente la amplísima politización de la sociedad, ¿no? Que ahora todo mundo es capaz de hacer un análisis informado gracias a que no, pues, ya, digamos, se han ido acotando los espacios de la apatía, ¿no? La gente está más involucrada en la vida pública y eso la hace pues más crítica y más escéptica. Entonces eso lo aprecio mucho de esta audiencia y te agradezco mucho la invitación. Nosotros somos los agradecidos, Violeta, y espero que puedas regresar a este espacio de Sin Censura por la tarde o por la mañana cuando se pueda. Ahí lo tiene usted. Una Gracias. Entrevista fantástica con la lingüista e investigadora Violeta Vázquez Rojas. Hasta muy pronto, Violeta. Hasta luego, gracias. Y bueno.